Hola niños, Dios les bendiga, gracias por acompañarme una semana más con estas clases. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder escuchar de tu palabra. Gracias por permitirnos continuar con estas clases. Te pedimos que la historia que se nos vaya a contar en esta tarde sea de bendición para nuestra vida, que podamos atesorarla en nuestro corazón y compartirla con aquellos que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues Dios les bendiga. El día de hoy continuamos con la unidad 2 titulada Los Evangelios y Hechos. Y en esta ocasión la clase del día de hoy se llama Jesús, nuestro Salvador. Pero antes de entrar a la clase, vamos a recordar un poquito de historia. Bueno, pues si bien sabemos que Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y a Eva, pero ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Pues precisamente ellos cayeron en el pecado, le hicieron caso a la serpiente y pues tristemente desde ese momento entró el pecado al mundo. Esto quiere decir que a causa de Adán y Eva, a causa del pecado que ellos cometieron, de la rebeldía, de la desobediencia, es que nosotros ahora es que morimos a causa del pecado, porque el propósito de Dios era que todo el ser humano tuviera una vida eterna, pero a causa de esa abertura, de esa entrada al pecado, fue que es por eso que se vino la muerte, en este caso a nosotros, la muerte a causa del pecado. Pero aquí lo maravilloso es que podemos darnos cuenta que Dios tenía un plan. Dios amó tanto a la humanidad en una manera tan grande que Él perdonó ese pecado, pero ¿qué creen? Dios tenía un plan y ese plan se llama Jesús. Precisamente por eso la clase se llama Jesús nuestro Salvador. Y nuestro texto base, que es un versículo muy conocido por toda la gente y que si ustedes aún no se lo saben, pues es importante que ustedes lo conozcan, lo memoricen y lo hagan suyo. Este versículo se encuentra en Juan 3:16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta en este versículo que estamos aprendiendo el día de hoy, Juan 3:16? Pues que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, es decir, que Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesús para que viniera a morir por nosotros, para que viniera a perdonarnos por nuestros pecados, a causa de eso con pecado que cometió Adán y Eva, que fue que vino a cambiar por completo el propósito de Dios, por así decirlo. Pero como Dios, su plan era que nosotros viviéramos una vida eterna, precisamente para eso mandó a Jesús, para que viniera a morir por nuestros pecados. Y recordando un poquito de la historia antigua, de la historia, lo que podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento, precisamente antes la gente, sabemos, voy a hacer una pausa aquí, recordando que Jesús vino y nació después. Si se fijan, la historia de Jesús comienza en el Nuevo Testamento, pero antes en el Antiguo Testamento, la gente antes de que Jesús naciera, precisamente la gente pecaba, la gente era mala, la gente cometía pecado. ¿Por qué? Pues porque el pecado ha estado en la sociedad desde que Adán y Eva pecaron. El pecado ha estado activo desde ese entonces, por así decirlo. Entonces la gente pues en ese momento no podía ser salva a causa de Jesús, porque Jesús todavía no nacía. Precisamente recordando en las clases anteriores hemos visto que la gente esperaba a un Mesías, pues precisamente Jesús es este Mesías. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero entonces ¿cómo la gente era perdonada en ese entonces si Jesús todavía no nacía? ¿Cómo es que le hacían? Bueno, pues si bien sabemos que como el pecado ha estado activo desde muchísimos años, desde que Adán y Eva pecaron, pues precisamente Dios les dio la oportunidad de que fueran perdonados, pero sacrificando a un animalito. Sacrificaban un cordero como rescate por los pecados del pueblo. Entonces es por eso que a través de ese sacrificio la gente podía recibir el perdón de Dios dado al sacrificio que ofrecían a ese corderito. Pero aquí lo maravilloso es que Dios nos ama tanto de un modo
de un amor eterno, un amor infinito, que Él mandó a su Hijo Jesús para que viniera a morir por nuestros pecados. Es decir, que Jesús en esa cruz llevó todos los pecados de la humanidad, no solamente los míos, no solamente los de ustedes, sino que del mundo entero. Es por eso que Dios nos ama tanto, que mandó a su Hijo Jesús para que fuera nuestro Salvador, para que Él llevara todo ese pecado y que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque les recuerdo que el propósito de Dios es que nosotros tengamos una vida eterna. Y nosotros aquí podemos darnos cuenta de que la vida de Jesús no fue fácil. Jesús vino, hablábamos lecciones anteriores que Él vino, nació como un bebé normal, como un niño, creció como un joven, llegó incluso a convertirse en un adulto porque llegó a su mayoría de edad. Pues aquí en nuestro país la mayoría de edad es de arriba de los 18, pero Jesús era mayor, no tan mayor, ¿verdad? Como un viejito, pero Jesús ya andaba ahí en sus 30. Entonces imaginen que Jesús era un hombre adulto. Jesús vivió parte de todas nuestras etapas, ¿verdad? Y aquí lo maravilloso que nosotros nos podemos dar cuenta es de que Jesús vino a cumplir ese propósito, a traer salvación para ustedes y para mí. Y aquí podemos darnos cuenta nosotros en la vida de Jesús que Jesús lo insultaron, a Jesús lo golpearon, de Jesús se burlaron. Inclusive hubo gente que hasta lo escupía, le golpearon su espalda, a Jesús le hicieron lo peor que nosotros nos podemos imaginar, porque la gente lo humilló de una manera tan vil que Jesús no le importó eso. ¿Saben por qué? Porque Él quería que nosotros fuéramos salvos, y si alguien se tenía que sacrificar, Jesús estaba dispuesto para que todo el mundo fuera salvo. Pero lo que nos podemos dar nosotros cuenta a través de esta situación fue que cuando Jesús murió, cuando Jesús llegó en su punto en el que su espíritu exhaló, esto quiere decir que Jesús murió. Aquí nos dice que la cortina del templo se partió, los creyentes que antes habían sido muertos resucitaron, entraron a la ciudad, y nos dice que hubo un centurión que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tristemente la gente se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios ya después de que habían cometido toda la maldad. O sea, ustedes imaginan esa inmensidad. Pero la historia no solamente quedó aquí. Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Entonces, como la gente todavía tenía sus dudas de que decía: híjole, es que estos están re locos, y capaz si vienen al tercer día y lo sacan de la tumba, y entonces sí, pues echan a perder todo lo que hemos hecho, porque la gente era mala, la gente no quería creer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Entonces dice que mandaron ahí a personas, a guardias, para que estuvieran al pendiente de la cueva. Pusieron una roca enorme. Yo me imagino que, bueno, hagan de cuenta que aquí está esta puerta, ¿no? Hagan de cuenta que era una piedra que tapaba la entrada a la cueva donde se encontraba el cuerpo de Jesús. Y aquí lo maravilloso es de que no hubo necesidad de que llegara alguien a robarse el cuerpo de Jesús y decir: ya, Jesús resucitó. No, eso no fue necesario. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió su palabra. Jesús resucitó al tercer día, y qué maravilloso es que nos damos cuenta que fue un impacto que fue como que: oye, pero tú estabas aquí cuidando, y el otro como que: ay, pero es que no sé qué pasó, de pronto me dio una dormida, pero no vino nadie, pero ¿qué pasó aquí? Realmente es Jesús, el Hijo de Dios. Se hizo un escándalo que yo no me logro imaginar. A lo mejor era la noticia del momento, por así decirlo, pero aquí lo maravilloso es que Jesús resucitó. ¿Y saben qué? Él resucitó para que nosotros pudiéramos creer que realmente Él es el Hijo de Dios. Y al tercer día Él resucitó como Él lo había dicho. Él resucitó para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y aquí lo importante de comprender que Jesús es nuestro Salvador, también lo importante es darnos cuenta que nosotros tenemos que acercarnos a esa salvación. ¿Y cómo le vamos a hacer? A lo mejor estando todo el día frente al televisor viendo caricaturas, pues no vamos a obtener la salvación de esa manera. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, es
inclinarnos delante de su presencia, es humillarnos delante de Él y decirle: Señor, gracias por ese sacrificio tan grande que tú has hecho por amor a mi vida. Ayúdame para que yo pueda ser salvo, y no solamente yo, sino toda mi familia. Es necesario que nosotros nos postremos delante de Dios, nos arrepintamos por nuestros pecados. A lo mejor ustedes como niños a lo mejor no llegan a cometer un pecado como un adulto, pero hay pecados que cometen los niños, como el desobedecer a sus padres, el a lo mejor decir groserías, el robarse un chicle de una tienda. Hay muchísimas cosas que son malas que ustedes como niño en ocasiones a lo mejor han hecho, pero aquí ustedes tienen esta oportunidad tan grandiosa de poder pedirle perdón a Dios y poder ser salvos, porque recuerden que Jesús es nuestro Salvador. Y bueno, pues ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios y buscarle con todo nuestro corazón, y apartándonos de todo aquello que nos aleje de Dios. Entonces yo espero que esta pequeña palabra sea de bendición para sus vidas, y recuerden que Jesús les ama y que Jesús es su Salvador, como el mío también y el de toda nuestra familia. En la descripción del video les voy a dejar los links directos para la página para que puedan descargar el material. Para los niños grandes vienen unas actividades muy padres. Ahora miré que viene como una sopa de letras. Miren, aquí se las tengo. Viene una sopa de letras y vienen otras actividades más a realizar que la verdad están muy padres. Y para los niños más pequeños hay un dibujito para colorear. Espero que puedan descargar este material. Les recuerdo que es completamente gratis, y si no saben cómo descargarlo, de igual manera en la descripción del video les voy a dejar un link directo sobre tutoriales de cómo descargar el contenido desde un celular y cómo descargar el contenido desde una computadora. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.